Un experimento para probar los límites de la resistencia humana a las enfermedades. Otro que hacía consumir sustancias radioactivas a embarazadas. Y un doctor que operó las partes íntimas de muchas mujeres esclavas sin anestesia. Aunque parezca mentira, ninguno de estos casos pertenece a la oscura historia de experimentación nazi o al famosísimo caso del experimento MKUltra de la CIA. Por desgracia, a día de hoy, son muchos los ejemplos donde la ciencia traspasó los límites de la ética. La experimentación humana es algo en lo que muchos preferimos no pensar, pero tras los logros y avances de la ciencia se esconden, en ocasiones, las evidencias de la crueldad sin límites de algunos investigadores. Es por la mayoría sabido que los nazis realizaron multitud de terribles experimentos con los prisioneros judíos y de otras etnias. El Dr. Mengele es uno de los mayores exponentes de esta crueldad. Probó a someter a personas a temperaturas bajo cero o introducirlas en cámaras de baja presión. Incluso desató su oscura imaginación torturando a hermanos gemelos, muchos de los cuales perdieron la vida durante los tratamientos. Por otra parte, el MKUltra es uno de los más sonados proyectos de la CIA para poner a prueba la mente humana. Aunque se desconocen muchos aspectos de este macabro experimento, se sabe que suministraban drogas como LSD y otros fármacos psicoactivos para investigar si era posible someter la capacidad de la mente humana, descubrir sus límites y los efectos secundarios de la exposición a estas sustancias. Pero la historia está tristemente manchada de experimentos brutales realizados en diferentes países y épocas. Científicos y doctores a lo largo de todo el mundo han excedido los límites, sometiendo a tratamientos inhumanos y crueles a todo tipo de personas. En algunos casos, se trataba de prisioneros de guerra, en otros, de personas engañadas que no sabían que formaban parte del experimento, y en otros, como el tercer caso que contaré hoy, de esclavas que no tenían opción de rehusar a convertirse en el objeto de experimentación. Pero los 3 terroríficos casos de los que hablaré hoy son solo algunos ejemplos de los muchos experimentos crueles que se han llevado a cabo a lo largo de la historia. Es importante recordar estos eventos para evitar que se repitan en el futuro y para garantizar que se respeten los derechos humanos y la ética en la investigación científica, para que nadie deba volver a sufrir agonías insoportables o perder la vida solo para satisfacer el turbio interés de algunos investigadores. Muy buenas, te doy la bienvenida al canal Historias Misteriosas. Y estos son 3 casos de experimentos con seres humanos donde la crueldad no conoce límites, realizados por investigadores a lo largo del mundo. Si te gusta el vídeo, te agradezco si me dejas un like o un comentario con tu opinión y te invito a suscribirte, si te atreves. O puede que no. Caso 1. Escuadrón 731, Japón. En plena Segunda Guerra Mundial, los japoneses decidieron que sería buena idea prepararse para una posible guerra bacteriológica. Hasta ahí puede parecer un pensamiento lógico, aún más si tenemos en cuenta que era una amenaza bastante probable dados los últimos avances científicos. Lo que no resultó tan lógico fue la cruel e inhumana forma en la que torturaron a miles de personas para llevar a cabo sus investigaciones. La Unidad 731 comenzó su recorrido en 1938. En principio, su objetivo era el desarrollo de armas biológicas. Para esto, contaban con universidades y escuelas de medicina japonesas que les proporcionaron médicos y personal de investigación. Lo que ninguno de ellos sabía cuando comenzaron es que empezarían una serie de horribles experimentos cargados de sufrimiento
y dolor extremo, y que acabarían cobrándose la vida de más de 400.000 personas. Este escuadrón de la tortura operaba en la parte ocupada de China y sus principales víctimas fueron prisioneros chinos, rusos y mongoles, pero también había muchos civiles asiáticos. Infectaban a estas personas con diferentes enfermedades mortales, tales como el cólera o la peste, pero también se emplearon ántrax y otros patógenos. En otras ocasiones, también sometían a las personas a cámaras de presión para determinar cuánto era capaz de aguantar un cuerpo humano antes de, literalmente, estallar. Por supuesto, los sujetos siempre estaban vivos al ser expuestos a estos horrores. Pero la cosa no termina ahí. Muchas personas fueron encerradas en fosas comunes infectadas de tuberculosis, parásitos o fiebre tifoidea para observar el comportamiento humano durante el desarrollo de estas enfermedades. Aunque la observación fue mucho más allá, traspasando los límites de lo imaginable, pues los científicos también querían ver las reacciones en el interior del cuerpo de estas personas, para lo cual emplearon la vivisección. La vivisección es un método por el cual se abre en canal el cuerpo, como si se tratara de una autopsia, pero con la diferencia de que, en este caso, el individuo está vivo. La unidad 731 realizaba vivisecciones con los sujetos con los que experimentaba tras infectarlos o exponerlos a estas graves enfermedades. Y, por si no fuera poco el nivel de salvajismo, todo ello lo realizaban sin anestesia. Pero todavía hay más. También estuvieron experimentando congelando partes del cuerpo de las personas, para luego someterlas a altísimas temperaturas y comprobar cómo los miembros previamente congelados eran arrancados del cuerpo por el agua caliente. Y por si no fuera poco, probaron además el efecto de diferentes tipos de gases venenosos en cantidades diversas y con todo tipo de individuos. Este es, sin duda, uno de esos momentos de la historia que no se deben volver a repetir jamás. Caso 2. Experimento Vanderbilt, Tennessee, Estados Unidos. Liderado por el Dr. Paul Hahn, este proyecto trataba de descubrir la capacidad de los seres humanos para absorber la radioactividad. Pero no de cualquier persona. Por desgracia, la investigación se centraba en embarazadas y los efectos sobre los fetos en desarrollo. Este experimento de pesadilla comenzó en 1945, camuflado como un programa oficial del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt, aunque, en realidad, era la Comisión de Energía Atómica quien estaba al frente. 829 mujeres embarazadas de bajos recursos fueron engañadas para participar en este espeluznante estudio, que fue llevado a cabo por los propios médicos e investigadores de la universidad. Estas mujeres, que estaban entre las semanas 10 y 35 del embarazo, es decir, entre los 2 y 8 meses, pensaban inocentemente que iban a recibir un aporte de vitaminas. Este tratamiento, que les dijeron estaba indicado para ayudar al crecimiento de los fetos, se llamaba cóctel vitamínico. Pero, como ya sospecharás, no se trataba de simples vitaminas, sino de material radioactivo. A las pobres embarazadas que, pensando que las vitaminas que les suministraban ayudarían a crecer a sus futuros bebés más sanos y fuertes, en realidad les estaban dando un isótopo radioactivo llamado hierro 59. Tras este aparentemente sencillo nombre, se encuentra un átomo que por sus emisiones de radiación permite a los investigadores seguir todas sus reacciones químicas o biológicas en el interior del cuerpo de las embarazadas y, por supuesto,
también en el de los desdichados fetos, infectados con radiación, incluso antes de nacer. Este atroz experimento hizo que las embarazadas, totalmente desconocedoras de lo que se ocultaba en sus supuestos cócteles vitamínicos, consumieran altas dosis del radioisótopo de hierro. De esta forma, se les suministraron dosis del isótopo radioactivo hasta 30 veces por encima de lo permitido. Los compuestos radioactivos atravesaban la placenta en menos de una hora, entrando en el torrente sanguíneo de los fetos y generando graves efectos secundarios, tanto en madres como en sus futuros bebés. Como consecuencia de estos agresivos experimentos secretos, varios bebés fallecieron de cáncer. Algunos de los niños, que habían nacido aparentemente sanos, con el paso del tiempo desarrollaron leucemia, tumores malignos y otras peligrosas enfermedades que también acabaron con sus vidas tras prolongadas agonías. Por su parte, muchas de las madres fueron diagnosticadas con diferentes tipos de cáncer, hemorragias, anemia, pérdida de cabello, así como de piezas dentales y tumores malignos. Muchas de ellas encontraron un trágico final, sin llegar a descubrir que lo que creían vitaminas, en realidad, estaba envenenando su cuerpo y el de sus hijos. A pesar de lo terrible que suena este macabro experimento, no fue el único que se desarrolló en Estados Unidos en esta línea. Casi una veintena de investigaciones más se basaron en el engaño y la ocultación para suministrar dosis radioactivas u otros venenos en personas de bajos recursos o incluso en huérfanos o niños discapacitados. Este capítulo de la ciencia, si bien arrojó luz sobre las consecuencias de la exposición a la radiación de las personas, también es un triste reflejo de la falta de empatía y de humanidad a la que se somete a los más desfavorecidos. Una auténtica vergüenza para la comunidad científica y para el gobierno que lo financió y encubrió. Caso 3. Experimentos del Dr. Sims. Este caso es especialmente cruel y espeluznante. Su precursor, el Dr. Sims, es considerado el padre de la ginecología moderna, pero no sin estar envuelto en una gran polémica, pues, como explicaré a continuación, sus grandes logros y avances en este campo se basaron en experimentos sanguinarios cuyas víctimas fueron pobres mujeres esclavas. En 1845, el Dr. Sims comenzó a desarrollar sus brutales experimentos en una clínica que improvisó en su jardín. En Alabama, ese lugar donde se explotaban esclavos en las plantaciones, este doctor empezó a realizar cruentas operaciones que además carecían de cualquier tipo de anestesia para las pobres mujeres operadas. Las esclavas de las plantaciones fueron las elegidas por Sims para practicar sus horribles experimentos. Pero las cirugías sin anestesia y realizadas en una mesa en el jardín de Sims a indefensas esclavas tenían un plus de inhumanidad y terror, pues la terrible realidad es que el doctor ejercía sus pruebas quirúrgicas sobre las partes íntimas de estas mujeres. Como bien sabemos, esta es una parte del cuerpo especialmente sensible y llena de terminaciones nerviosas, así que cualquier pequeño daño genera un sufrimiento excepcional en la persona que lo soporta. Pese a que la anestesia había sido desarrollada poco antes, el doctor decidió que no era necesaria para intervenir las partes privadas de las esclavas. Según afirmó el mismo Sims, las operaciones no eran suficientemente dolorosas para justificar la administración de anestésicos. Viendo estas declaraciones, está claro que no se le ocurrió probar a realizar sus intervenciones sobre sus propios genitales primero.
Pienso que, de haberlo hecho, seguro habría cambiado de opinión sobre la anestesia para evitar el dolor. Durante los años en los que este sádico doctor estuvo realizando sus experimentos, varias mujeres esclavas fueron presa de su bisturí. Como él mismo explicó, las obligaba a permanecer con las piernas abiertas, apoyadas sobre sus rodillas, sobre la mesa en la que las operaba. Es especialmente llamativo el caso de una de ellas, Arantxa. Esta joven de 17 años fue elegida tras soportar un parto que duró 3 días y le produjo fístulas. La chica fue operada hasta en 30 ocasiones, recuerdo, sin anestesia, por el Dr. Sims, en un proceso que duró 4 años. Pese a todos los horribles actos cometidos por el Dr. Sims, él adquirió gran consideración en el campo de la ginecología, gracias a los conocimientos que había obtenido operando los genitales de estas mujeres de la forma más cruel. Tanto es así que hasta el año 2018 se podía encontrar una estatua en su honor en el Central Park de Nueva York. En esta fecha, y gracias a la presión de activistas, médicos e historiadores, la estatua fue retirada. Y yo me pregunto, ¿no habría sido mejor idea poner una estatua recordando a las pobres esclavas que sufrieron por el avance de la ciencia, en lugar de una en honor de su torturador? Como sea, el caso es que el Dr. Sims, tras considerar que ya había aprendido bastante con las cirugías sin anestesia a las pobres esclavas, se dedicó a practicar estas cirugías en mujeres acomodadas de la alta sociedad. Pero, curiosamente, en este caso sí consideró necesario realizarlas en un auténtico quirófano y no en su jardín, con material debidamente esterilizado y, por supuesto, con la anestesia pertinente. Al parecer, sí que consideró que las mujeres que podían pagarle también merecían anestesia para intervenir sus partes íntimas. Antes de despedirme, quiero reflexionar sobre el oscuro legado de estos y otros tantos experimentos ilegales y crueles con seres humanos. A lo largo de la historia, hemos sido testigos de atrocidades perpetradas en nombre de la ciencia o la supuesta búsqueda del conocimiento. Desde los horrores de los campos de concentración nazis hasta los experimentos médicos no éticos llevados a cabo en nombre del progreso, estas prácticas nos obligan a enfrentar nuestra propia capacidad para el mal. Así pues, en un mundo donde la ética y la moralidad son constantemente desafiadas, es nuestra responsabilidad recordar las lecciones del pasado y garantizar que nunca más se repitan tales abominaciones. Así que, recordemos siempre que la verdadera grandeza de la humanidad radica en su capacidad para aprender de sus errores y buscar un futuro más ético y humano para todos. Si has llegado hasta aquí, te agradezco si me dejas un like o un comentario con tu opinión. Te doy la bienvenida al canal Historias Misteriosas y te invito a suscribirte, si te atreves. O puede que no.